Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos al tutorial parte 2 de nuestro EREN y vamos a estar trabajando en este tutorial todo lo que nos falta al cabello, la chaqueta y algunos detallitos que nos falta para terminar todo nuestro EREN. Este cuerpo que ya realizamos te lo voy a dejar por acá arriba en el tutorial parte 1 o en la descripción del video encuentras el enlace por si es primera vez que ves este video y no has realizado este cuerpecito que ya lo hicimos. Por allí te dejo el enlace para que vayas y lo realices. Vamos a comenzar con nuestro EREN, todo lo que nos resta. Así que arranquemos. Vamos a comenzar por las orejitas que nos faltan para terminar todo el cuerpo y vamos a hacer dentro de un anillo mágico 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos una cadena al aire y cerramos jalando nuestro agujero, nuestro anillo mágico. Vamos a cortar la hebra dejando una hebrita larga para poder coser a la cabeza. Y vamos a realizar otra orejita exactamente igual a esta para tener dos, ¿vale? Ahora vamos a pasar a realizar la chaqueta. Para la chaqueta vamos a utilizar el mismo hilo, el mismo tono de gris que hayas utilizado para los zapatos. Vamos a hacer la chaqueta con ese mismo tono. Vamos a comenzar nuestra chaqueta realizando 29 cadenas. 29 cadenas al aire y vamos a realizar toda la chaqueta en media vareta o punto bajo alto. Y vamos a comenzar desde la segunda cadena. Vamos a realizar por toda la tira de cadenas medias varetas. En total van a ser 28 medias varetas hasta llegar al otro extremo de nuestras cadenas. Vamos a realizar la segunda fila siempre subiendo con una cadena y girando la labor. En la siguiente fila vamos a realizar los mismos 28 puntos medias varetas que tenemos en la fila anterior. Recuerda que la cadena que hacemos para subir la labor no la contamos como punto. Simplemente es para subir y comenzar la fila, pero no la estamos contando como punto. Pasamos a la fila número 3. Vamos a realizar primeramente 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer las mangas. Vamos a realizar 6 cadenas al aire. Y vamos a saltar 6 puntos en la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo comienzo y realizo 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Repito 6 cadenas al aire y salto 6 puntos en la base y en el séptimo empiezo a tejer 4 puntos. Uno, 2, 3 y 4. Aquí ya nos ha quedado el espacio para realizar más adelante las mangas. Vamos a pasar a la fila número 4. Vamos a empezar a tejer recto estos mismos 28 puntos por todo el resto de la chaqueta. Vamos a continuar punto sobre punto. Encima de las cadenas vamos a trabajar
los mismos 6 puntos de las cadenas. Y así continuamos por toda la fila. Ya les indico cuántas filas debemos tejer hasta obtener el largo deseado de nuestra chaqueta. Desde la fila 4 voy a indicarles hasta qué fila vamos a tejer. Recuerda que toda va a ser en media vareta. Vamos a tejer 15 filas desde la número 4, donde tejemos sobre las cadenas, hasta la número 18 y va a quedar de un largo aproximado hasta la mitad de nuestras piernas de herén. Ahora vamos a empezar a realizar las mangas. Aquí cortamos la hebra y dejamos una hebrita para esconder con la aguja lanera. En la abertura que nos ha quedado para la manga vamos a enhebrar en la parte de abajo y vamos a comenzar a tejer rondas también de medias varetas. Vamos a tejer 16 medias varetas. Comenzamos por la parte de abajo. 1, 2, voy a ir escondiendo la hebra, 3, 4, 5, 6, 7 y voy girando y por el lateral 8, luego paso por la parte de arriba 9, 10, 11, 12, 13, 14, voy girando 15 y me falta una que la voy a hacer aquí en el medio, 16 medias varetas. Vamos a tejer rondas desde esta número 1 hasta la ronda número 11. Listo, vamos a tejer 11 rondas. Lo mismo vamos a realizar en la otra manga. Mira, aquí ya terminé esta manga, tejí 11 rondas de 16 puntos cada una y dejé una hebrita larga para esconder con la aguja lanera. Lo mismo vamos a hacer en la otra. Al terminar las mangas vamos a tejer el cuello de la chaqueta. Vamos a tomar la chaqueta de esta forma y vamos a comenzar tejiendo por la parte donde iniciamos las 29 cadenas desde el inicio de nuestra chaqueta. Allí vamos a enhebrar del mismo hilo, claramente del mismo tono, y vamos a comenzar con una disminución. Vamos a saltarnos ese primer punto y en el siguiente vamos a hacer punto bajo. Luego vamos a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Luego tejeremos 20 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así hasta completar 20. Cuando estemos por terminar nos quedarán 3 puntos, vamos a hacer un punto bajo y vamos a hacer una disminución, saltamos un punto y tejemos uno en el último. Así terminamos esta primera fila del cuello. Vamos a subir con una cadena, giramos la labor y vamos a comenzar tejiendo tomando solo la hebra trasera.
Vamos esta fila a hacerla tomando solo la hebra trasera. Vamos a saltarnos un punto y tejemos en el siguiente. Hacemos allí una disminución. Luego tejemos un solo punto bajo y empezamos a tejer medias varetas. Tomando solo la hebra trasera. Vamos a tejer medias varetas hasta llegar al otro extremo, donde también vamos a tejer cuando nos falten 2 puntos. Tejemos un punto y en el siguiente hacemos una disminución. Allí terminamos esta parte del cuello. Así terminamos allí la parte de nuestra chaqueta. ¿Listo? Esa parte del cuello la vamos a doblar al colocarla en herén y queda dobladita hacia afuera. Así terminamos nuestra chaqueta. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es el cabello. Vamos a dar inicio con el cabello. Vas a tomar la hebra o el hilo de color café. En este caso yo escogí un café no tan oscuro, pero tú lo puedes realizar del tono que más te guste. Vamos a comenzar el cabello realizando la base circular para nuestras tiras de cabello. En un anillo mágico vamos a hacer 6 puntos. Cerramos el anillo mágico y en la ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Para terminar esa ronda con 12 puntos, ¿vale? En la ronda número 3 vamos a trabajar el patrón de aumento y un punto. Este patrón lo repetimos por toda la ronda, aumento y un punto. Vamos a tener cuando termines 18 puntos. En la ronda número 4 vamos a realizar el patrón de aumento y 2 puntos. Repites ese patrón y te van a quedar 24 puntos. La ronda número 5, que ya es la última, vamos a trabajarla tomando solo la hebra trasera. Y vas a hacer el patrón de aumento y 3 puntos. Solo tomando la hebra trasera en la ronda 5. Y al terminar te quedarán 30 puntos. Vamos a tejer ahora las tiras de cabello. Vamos ahora a realizar comenzando 23 cadenas al aire. Desde la segunda cadena vamos a realizar medias varetas. ¿Listo? 22 medias varetas. Hasta llegar a la base de nuestro cabello. Vamos por toda la cadena tejiendo medias varetas. Al llegar a la base vamos a saltarnos un punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Vamos ahora a tejer una tira de cadenas de 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos devolvemos desde la segunda cadena realizando punto bajo. En esta ocasión, esta pequeña tira que va a ir en la frente, vamos a hacerla de punto bajo. 6 puntos bajos. Al llegar a la base realizamos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4.
Vamos a devolvernos realizando punto deslizado desde la segunda cadena. Y en la base vamos a saltarnos un punto y en el siguiente hacemos punto deslizado. Vamos ahora a realizar una cadena de 19 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y vamos a devolvernos desde la segunda cadena realizando media vareta. Vamos a ir haciendo medias varetas, 18 medias varetas por toda la tira. Cada vez que lleguemos a la base circular vamos a saltarnos un punto y en el siguiente hacemos punto deslizado. Vamos a partir de ahora a realizar 11 tiras de 19 cadenas, como la que acabamos de hacer. Esta es la primera. Vamos a hacer 10 más. Terminadas las 11 tiras, vamos a repetir lo que hicimos al comienzo. Vamos a hacer 4 cadenas. Nos devolvemos desde la segunda realizando puntos deslizados. Luego vamos a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y desde la segunda nos devolvemos realizando 6 puntos bajos. Al terminar de tejer los 6 puntos bajos, en la base vamos a saltar un punto y en el siguiente hacemos punto deslizado. Vamos a repetir una tira de 23 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Y nos devolvemos desde la segunda cadena realizando medias varetas. Cuando terminemos todos las 22 medias varetas y lleguemos a la base, vamos a hacer un punto deslizado en la base. Y vamos a comenzar a tejer ahora las tiras que están en la ronda anterior donde dejamos la hebra delantera. Así ha quedado nuestra primera parte de tiras. Acá tenemos la de 4 cadenas y la de 7 cadenas. Y a este lado tenemos también el espejo de 4 y de 7. Vamos a ubicarnos en la segunda parte de las tiras donde vamos a tomar de la hebra delantera precisamente encima de esta tira que hicimos de 4 cadenitas. Allí enfrente vamos a ubicar la aguja y allí vamos a empezar a trabajar solo por esta parte de la frente. Vamos a hacer aquí 4 tiras, igualmente saltando un punto en la base y punto deslizado en el siguiente, y vamos a hacer las tiras de 23 cadenas. Comenzando desde este lateral, hacemos 1, 2, 3, 4. 4 tiras de 23 cadenas, solo por este frente donde vamos a ubicar en la parte de la frente. Luego estaremos realizando, seguida de estas 4 cadenas, de esta tira de 4 cadenas, en esta tira larga que tenemos acá de 23 cadenas, vamos a realizar de 19 cadenas, perdón. Vamos a realizar tomando de las mismas cadenas que tenemos de la tira, de estas, vamos a tejer hacia acá, hacia abajo, 5 tiras. Vamos a hacer lo mismo, mira. Tomamos desde la base y empezamos a tejer tiras de también 23 cadenas y saltando un punto en la base.
siempre saltando un punto, y tejemos solamente 5 tiras agarradas y tomadas de esta tira, ¿listo? De la tira que tenemos al lado de esta chiquitita que hemos hecho. Lo mismo hacemos por el otro lado, al lado donde tenemos esta pequeñita tira de 4 cadenitas, vamos también a tomar y hacer 5 tiras tomadas basadas en la tira que tenemos ahí al lado. Vamos a hacer 5 tiras tomadas de aquí, de 23 cadenas también. Estas tiras van a ir hacia atrás para hacer el moño o la parte del peinado de nuestro herén. Estas van a ir, las que vamos a hacer aquí en esta tira, en esta ronda que tenemos de hebra delantera, van a ir hacia atrás como un peinado, las vamos a echar hacia atrás. Estas pequeñitas que hemos hecho de 4 y 7 cadenas van a ir sobre la frente. ¿Listo? Vamos a hacer esas que les acabo de indicar. Vamos a hacer 4 por acá por la hebra delantera, justamente en la frente. Vamos a hacer 5 por esta tira bajando y 5 por esta tira bajando. Vamos a realizarla y ya les muestro cómo nos queda. Así quedan nuestras tiras de cabello. Ya realicé las 4 tiras en la parte de la ronda donde nos quedó la hebra delantera. ¿Listo? Estas van a ir encima de la cabeza, hacia la parte de atrás. Y de esta tira que estaba al lado de esta de 4 cadenitas, realizamos 5 tiras tomadas de la misma tira. Y igualmente por este lado. 5 tiras tomadas de esa tira que tenemos a los costados. Vamos a ubicarlo con alfileres en la cabeza de nuestro herén y ya les indico dónde vamos a ubicar cada tira para poder coser a la cabeza. Vamos a ubicar el cabello de la siguiente manera con alfileres y luego sí vamos a enhebrar la aguja en el hilo que nos ha quedado para coser a la cabeza. Vamos a ubicar las orejitas unos 6 puntos después de la ubicación de nuestros ojitos, de esta manera, a la ronda que está en la mitad de nuestro ojo. Ahí comienza la orejita. Y el cabello lo vamos a ubicar con alfileres. Primero vamos a ubicar las tiras cortas de 7 y 4 cadenas en la frente y todas las tiras de cabello que realizamos, 11 tiras de 19 cadenas, las vamos a ubicar de esta manera en la parte de atrás de la cabeza, detrás de la orejita. Comenzamos detrás de la orejita ubicando cada una de ellas. Luego todas las tiras que realizamos, las 4 en la parte de la ronda anterior y las 5 a los costados de cada tira, vamos a ubicarlas todas hacia atrás, una a una, ordenándolas para que nos queden bien estiraditas. Y vamos a recoger todas acá con una sola de estas mismas tiras. Cuando ya las tengas bien estiraditas ubicadas, con una de ellas vas a rodear o con hilo también lo puedes hacer para que nos quede un recogido aquí en la parte de atrás. ¿Listo? Le hacemos un lacito, aquí se me están soltando todas, le hacemos un lacito, recogemos con una de ellas, templamos muy bien y hacemos un nudito aquí con costura para que nos queden unas así suelticas las puntas como él lo tiene en su personaje. ¿Listo? Las recogemos todas allí. Y vamos a bordar el rostro. Hacemos unas cuantas puntaditas en cada una de las tiras donde ponemos alfileres. No vamos a coser mucho, simplemente pasamos la aguja tomando tira y tomando cabeza y nos queda perfecto. Vamos a hacer el bordado del rostro que les voy a enseñar, se los voy a mostrar cómo lo debemos hacer. Recuerda que para el bordado del rostro es muy sencillo, solo con la aguja lanera y cada uno de los hilos que te voy a enseñar y te voy a mostrar cómo lo vamos a realizar. Vamos a esto y terminaríamos con nuestro herén.
Así ha quedado nuestro Eren terminado. Como puedes ver, le hice aquí, junté con una tira todas las demás ubicaditas. Ubicamos las tiras pequeñas en la frente y listo. Ponemos su chaqueta. Le hicimos unas cuantas pasadas con la aguja lanera del mismo color del pantalón. Hicimos unas líneas en X o en zigzag y dejamos una tira larguita cuando terminamos. ¿Listo? 2 tiras larguitas en los extremos. En cuanto al bordado del rostro, acerqué un poquito más la cámara para que puedas ver en qué rondas vamos a hacer las líneas y de qué color. Las cejas y el bordo del ojo lo hice con hilo negro, igual la rayita de la boca. Con hilo blanco hacemos un alrededor de la pepita del ojo, solamente por el costado externo, de la parte de arriba hasta la parte de abajo. Con un hilo verde, como este, hice lo mismo que lo de blanco, pero al costado. ¿Listo? Igual en el otro ojo. Con el hilo negro vamos a colocar una rayita encima del ojo y una rayita hacia abajo, abarcando solo una ronda. Y 2 rondas por encima del ojo hacemos la línea de la ceja, atravesando una ronda de abajo hacia arriba. Le puse 2 hebras, la pasé 2 veces para que quedara un poquito más gruesa. Y en cuestión de las rayitas de su ojo, lo hice con un hilo mucho más delgado que con el que tejí. El que tejí es de 2 milímetros de grosor y este es como de 1 milímetro. Lo hice con uno más delgado. Si no tienes uno más delgado, lo puedes hacer con uno rojo que tengas allí, una hebra. No necesitamos mucho y simplemente hacemos unas cuantas lineecitas muy pequeñas, abarcando solamente un puntito. 1, 2, 3, 4, 5 lineecitas le hice yo desde acá hasta el extremo donde termina el bordado del hilo negro. En cuestión de la boquita, simplemente abarqué una rayita hacia arriba, 3 rondas debajo de la nariz. Y así terminamos la explicación del bordado del rostro. Muy sencillito, solo es pasar la aguja lanera por los puntos indicados. Así hemos terminado completamente nuestro personaje de esta semana, Eren Jaeger. Espero que lo disfrutes, que lo hayas esperado, lo hayas tejido también conmigo y que puedas etiquetarme en la fotico cuando lo realices. Mis redes están en la descripción del video. Te invito a seguirme en Instagram, a ser parte del grupo de Facebook para poder mirar tu diseño terminado. Espero que lo disfrutes. Suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita de las notificaciones que todos los jueves estamos subiendo un video nuevo. Que disfrutes a Eren Jaeger. Bye bye.